Buenas tardes a todos los presentes. La Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y la directiva de la Asociación Interamericana de Contabilidad Perú les dan la bienvenida a las conferencias virtuales de la Semana del Contador Público 2021, que se llevarán a cabo desde hoy lunes 6 al sábado 11 de septiembre. En esta oportunidad, conmemoramos el Bicentenario del Perú y el 62 aniversario del Día del Contador Público, en homenaje a la promulgación de la Ley 13253 de profesionalización del contador público. A continuación, presentamos al Magíster Contador Público Colegiado Rogelio Regalado Villegas, presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, señor Rogelio. Muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, ¿me confirman si está bien el audio? Sí, se le escucha bien. Ok. Bien, estimados colegas y amigos, como ya lo dijo la presentadora, les saluda Rogelio Regalado Villegas, presidente de la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Al igual que el año pasado, el día de hoy la Junta de Decanos que presido inicia pues su ciclo de conferencias virtuales en el marco de las celebraciones del Día del Contador Público Peruano. Este programa pues ha sido preparado con mucho profesionalismo y dedicación y sobre todo trabajo en equipo de nuestros comités técnicos nacionales con el Comité Técnico Permanente. Nuestro agradecimiento a todos los colegas que conforman dichos comités. Los contadores, como ya sabemos, somos profesionales que se desempeñan en diferentes especialidades como la gestión pública, investigación, finanzas, auditoría, peritaje, tributación, entre otras, planteando siempre estrategias en las empresas e instituciones para velar por sus intereses económicos, mediante el análisis y la interpretación confiable de la información económica y financiera para una acertada toma de decisiones. El programa que se desarrolla esta semana, desde hoy lunes 6 al viernes 11 de septiembre, abarca todas estas especialidades y cuenta con los mejores representantes nacionales de cada especialidad. Estimados colegas, sigamos profundizando nuestros conocimientos en las diferentes especialidades de nuestra profesión y como consecuencia debemos comprometernos a trabajar por la reactivación económica de nuestra localidad y de nuestro país. Estamos seguros que el nivel de nuestros expositores y los temas a tratar nos permitirán lograr con los objetivos planteados. Sean pues todos ustedes, colegas, muy bienvenidos a este programa en el marco de la Semana del Contador Público Colegiado. Gracias por acompañarnos y bueno, felicidades a todos ustedes que están participando y éxitos a todos nuestros conferencistas que desde hoy hasta el sábado van a impartir pues sus conocimientos en este programa. Gracias y bienvenido a todos. Agradecemos al presidente de la Junta por sus palabras. Muchísimas gracias. En esta inauguración, también tenemos presente al Magíster Contador Público Colegiado Ángel Roberto Salazar Frisancho, Contador Público Colegiado, Máster Convención en Banca y Finanzas, estudios en doctorado en Contabilidad en Ciencias Empresariales, como también en Gerencia Financiera en OEA México DF. Actual docente de la Universidad Mayor de San Marco y Ricarda Palma. Es socio de la Sociedad de Auditoría Salazar Frisancho y Asociados, Contadores Públicos, Sociedad Civil. Paz presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Director del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, GLENIF. Es Paz vicepresidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad y actual miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Gestión Integral de Pequeñas y Medianas Organizaciones de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Le cedemos la palabra al señor Ángel Salazar con la remembranza de la Ley de Profesionalización. A continuación, señor Ángel. Buenas noches, colegas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta de Decanos, colega y amigo Rogelio Regalado Villegas,
agradezco la oportunidad que me está dando de poder estar en la inauguración, ¿no?, de la Semana del Contador. Para mí, cuando me hicieron presente la invitación, con todo gusto acepté. Es un honor estar en la inauguración de esta semana, ¿no?, de esta semana, ¿no?, que se cumple el día 11, el Día del Contador Público. Gracias a todos por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Y algo más, tocar el tema remembranza de la ley de profesionalización. Recordar, un poco de recordar cómo se ha dado nuestra ley, ¿no? Recordar cómo nosotros desarrollamos las normas aquí en el país, pero fundamentalmente, ¿no?, fundamentalmente es ver cómo se ha desarrollado la contabilidad en nuestro país y cómo está en el mundo. He dividido este conversatorio, ¿no?, con una información histórica, ¿no? Luego conversaremos de las leyes que norman a nuestro país, el régimen de contador, lo que regula o ha regulado a la Junta de Canos, ¿no?, cómo nos vinculamos en el extranjero, ¿no? Entonces, ese es el contenido de nuestra conversación, ¿no? Semana del Contador Público 2021, remembranza de la ley de profesionalización. Vamos a iniciar entonces nuestro conversatorio, ¿sí? Cuando uno hace una remembranza, tiene que entrar a la historia. Y solamente cuando uno revisa la historia, se puede dar cuenta cómo han ido cambiando diversos aspectos en la vida y cómo nuestra profesión de contador público ha ido variando en el tiempo. Fíjense, me estoy yendo muy atrás de repente, ¿no? Miren hasta dónde he llegado, antecedentes históricos. ¿Qué es una remembranza? Ubicar a nuestra contabilidad, nuestra profesión de contador público, antes de la profesión a la contabilidad. ¿Y por qué hubo la necesidad de constituirnos en organizaciones y luego desarrollar la profesión del contador público? Si vemos nuestra historia del Perú, yendo, ¿no?, por el siglo XV, XIV, ¿no?, existía ya un sistema contable. No contable, se dice que un tema contable, los quipus, ¿no? Porque el quipu se señala que es un sistema contable, un sistema estadístico, porque nuestros antiguos peruanos, los incas, desarrollaban, querían saber información estadística, ¿no? Y a través de los quipus se dice que ellos podían saber la cantidad de ganado que podían tener, ¿no?, el censo de la población, por ejemplo, ¿no?, y podían conocer información de la situación en que se encontraban las diversas regiones en que ellos dominaban, para ver su aspecto económico. Entonces, piensa que los quipus fue un sistema de información, ¿no?, un inicio de lo que es la contabilidad aquí en nuestro país, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, XIV. Recordemos que la actividad en el mundo, en nuestro país, siempre ha habido comercio. Y habrá habido algunas formas, y sabemos por la contabilidad, algunas formas en llevar información. En nuestro querido Perú, el quipu representa eso. Pero me voy a acercar ya no ir del siglo XV para atrás. Voy a acercarme a inicios del siglo pasado. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, otro antecedente histórico, ¿no? En el mundo ya se estudiaba, ya se veía los principios contables. Ya había información económica. Ya había sucedido, ¿no?, la primera revolución industrial. Ya
emergía las empresas, las instituciones, entonces era necesaria información. En Europa, como Italia, Inglaterra, Francia, España, en el Asia, ya existían principios contables, pero por regiones. Estados Unidos, el Colegio Americano de Estados Unidos, llamado Instituto de Contadores, ellos fueron los primigenios en formular los llamados principios de contabilidad generalmente aceptados, que más o menos desde el año 38 hasta la fecha han comenzado a emitir principios. Y todo nació debido a la crisis que hubo en Estados Unidos en los años 20, en que muchas empresas quebraron. Y producto de eso, producto de la caída de la bolsa, es que ellos comenzaron a revisar la necesidad de ver si era por problema de información. Y encontraron que era una de las razones. Y es que comenzaron a formular los principios de contabilidad. Primero los APB, luego los ARB, ¿no? Y luego los FAS, enunciados, y luego principios de contabilidad generalmente aceptados, que a la fecha son más de 140, ¿no? Y que están vigentes también en nuestro país. Luego, ya en nuestro país, ¿no? Algo importantísimo, que creo que reitero, es importante que lo rescatemos. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política del Perú, en el año 79, en el artículo 145, Constitución dada el 12 de julio del 79, ahí se creó el Sistema Nacional de Contabilidad como un mandato constitucional, cuyo objetivo es justamente de ver la cuenta general de la nación y a través del Sistema Nacional de Contabilidad promover la contabilidad del sector público y privado. Aquí quiero rescatar algo. Fíjense a qué nivel se llevó este estudio, esta norma. A la fecha ya no está en la Constitución del Estado. No está. Y si bien insisto que es importantísimo el Sistema Nacional de Contabilidad, pero está a nivel de dirección de un ministerio. Aquí quiero destacar el trabajo que hizo un colega, ¿no? Arturo Moretti, contador público, recuerdo que fue constitucionalista por Tumbes, contador público, quien juntamente con la directiva de aquel entonces, de la Federación de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores de Lima y los demás colegios, bajo quien estaba de presidente era el doctor Mario Ordóñez, fue que promovieron que dentro de este artículo esté el Sistema Nacional de Contabilidad. Ahí posicionaba a la provisión contable en un nivel muy alto. Y esto es importante que lo recordemos, ¿no? Luego, se dio las normas internacionales de información financiera a nivel mundial, porque muchos países no aceptaban los principios de contabilidad. Entonces, el IFAC, la Federación Mundial de Contadores, promovió, fundió y a través del JAX, emitieron las normas internacionales de información financiera. Nuestro país llegó en el año 84. Cuando estaba de presidente el doctor Julio Trujillo Mesa. Y luego en el Congreso de Contadores, 10º Congreso de Contadores Públicos del Perú, que hubo en Lima, en el año 1986, se aprobó la obligación de aplicar las normas internacionales en nuestro país. Primero, con el nombre de NICS. En el año 97, el Consejo Normativo aprobó de forma obligatoria también los NICS, y en el año 2005, las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué he hecho este antecedente? Porque he querido primero remembrar cómo ha ido evolucionando la contabilidad
en el mundo y en nuestro país. Y cómo esa contabilidad tomó importancia cuando se consideró en la Constitución Política del Perú el artículo 145. En la Constitución del 93 ya no está, ¿no? Ya no está. Pero si esta es nuestra historia, veamos ahora cómo se desarrolló la profesión del contador público, ¿no? Porque si fue emergiendo una actividad que luego fue ciencia, porque tiene principios, tiene normas, entonces esa actividad tiene que estar desarrollado por un grupo de personas. Y así fue naciendo la profesión del contador público. Pero también, ¿cuál es su primigenio? ¿No? Porque las normas que regulan el desarrollo del contador público, yo lo estoy señalando, la ley de profesionalización 13253, su reglamento, la ley de actualización, ¿no?, de esta ley también. Pero dice ley de profesionalización que se dio el 11 de septiembre del año 59. Pero aquí también nos hacemos una pregunta. ¿Y antes no había contabilidad? Sí había. Por supuesto que había, ¿no? Y a comienzos del siglo pasado, la contabilidad se llevaba, ¿no?, cuando llegaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, más o menos por los años 50. Pero anteriormente sí se llevaba contabilidad por efecto de que llegaba la cultura de Francia, de Inglaterra, fundamentalmente de Inglaterra, ¿no? Los empresarios de aquel entonces así, llevaban la contabilidad y comenzaron a desarrollar la profesión los que después se le conocieron como contadores mercantiles. Y primero entonces, la profesión del contador se desarrolló dentro del Instituto de Contadores Mercantiles, que dista más de 100 años. Se organizaron, comenzaron a desarrollar la profesión, ya se comenzó también en las universidades a dictar, fundamentalmente en San Marcos, ¿no? Y es así que un grupo de colegas se juntaron, ¿no?, y propusieron, ¿no?, en el gobierno de aquel entonces que se diera una ley de profesionalización. Ya había desarrollo económico. Ya era necesario que exista una norma que regule esa actividad de la contabilidad. Y entonces se dio la ley de profesionalización, ley 13253, del 11 de septiembre, donde regula el desarrollo de la profesión del contador público, ¿no? Y también regula las funciones de las instituciones. Entonces, no solamente nace el desarrollo del contador como persona, sino la necesidad de organizarse en instituciones, ¿no? Es así que la propia ley de profesionalización señala las funciones propias de nosotros los contadores, ¿no? Y miren cómo era en aquel entonces, ¿no? Esta función era efectuar y autorizar toda clase de balances, así se le denominaba. Podíamos hacer peritajes y tasaciones, auditoría y estudios contables con fines judiciales y administrativos. En aquel entonces, estas actividades eran propias y de avanzada de esa época. Estamos hablando de hace 62 años. El mundo ha cambiado ahora. Y en ese momento, los que propusieron esta ley de profesionalización tuvieron esa visión de ver a futuro nuestra profesión, ¿no? De ver a futuro nuestra profesión, ¿no? Pero también esta ley, ¿no?,
esta ley también señalaba tres tipos de contadores. El contador público, que egresado de las universidades, el contador mercantil, que egresaba de la antigua secundaria comercial, y el contador práctico tipo C, le llamaban. Aquel contador que el Estado le otorgaba, cuando tuvo 3 años de experiencia, de haber apoyado a los empresarios de aquel entonces en formular información, les daban el título de contador. ¿No? Y es así que esta ley comprendía los tres contadores, ¿no es cierto? Público, mercantil y práctico. Y a los contadores mercantiles y prácticos les autorizaban solamente que puedan firmar declaraciones juradas de renta. ¿No? Pero lo que no podían hacer es peritaje, ni podían hacer auditorías. Ya había una diferencia entonces con el contador público. Ahí también, ¿no?, se señalaba la obligación de que nosotros los contadores nos colegiemos. Y hay un marco, parece también, que se adelantaron a la época. Porque si vemos ahorita, no en todos los países de América es obligatoria la colegiación. Por ejemplo, Chile no es obligatoria la colegiación, ¿no? Y tiene sus virtudes como sus defectos también. Nosotros tenemos aquí la colegiatura nos da una gran oportunidad de desarrollo profesional. Creo que tuvieron una visión muy importante los colegas de aquella época, ¿no? Esa visión de proponer la colegiatura obligatoria. El 26 de agosto del 60, casi el siguiente año, se dio el reglamento de la ley 13253. Este reglamento lo que destacaba eran las funciones específicas de los colegios de contadores públicos. Ahí ya se autoriza de que puedan formarse los colegios profesionales, pero por región. En aquella época, los departamentos, ¿no? Y es así que han ido naciendo los colegios profesionales de contadores, pero que salen con nombre propio, con resolución propia, dado por el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, es así que tenemos ahorita, incluyendo el Callao, 25 colegios de contadores públicos, ¿no es cierto? Ahí también, en ese reglamento, ¿no?, señala, ¿no?, las funciones, o sea, no amplía, sino detalla las funciones que rato antes he señalado del contador público, ¿no? Y también señala la norma de cómo hacer la especialidad de auditoría, cómo se pueden asociar los contadores públicos, ¿no? ¿Cómo pueden asociarse los contadores públicos, ¿no?, en sociedades de auditoría? Entonces, esas normas se complementan mucho. A esa época ya se podían organizar las sociedades de los contadores como auditores. Esta especialidad dista de muchos años, ¿no? Ya en esa época existía lo que ahora se conoce la Big Four, pero antes eran un grupo de empresas llamadas transnacionales que se desarrollaban en el país, ¿no? Al darse la ley, podían ya agruparse contadores, ¿no?, contadores para poder ejercer vía una sociedad la especialidad de auditoría. Entonces, ya comienza también a desarrollarse esa especialidad bajo una organización, ¿no? Pero
Esta ley, hasta el 2007, fecha en que se dio la ley de actualización 13253, habían pasado más o menos, serían cerca de 48 años. Ya el mundo había cambiado. El empresario, el inversionista tenía distintas formas de trabajar, necesitaba distintos tipos de información. Ya había universidades en distintos sitios, en el mundo también. Se había desarrollado más el profesional contador público, pero no existía una ley que nos ampare. Entonces, las juntas de decanos de aquel entonces, cada cierto tiempo, iban promoviendo, iban desarrollando, ¿no? La búsqueda de una nueva ley. Recuerdo, por la experiencia, cada paz decano, cada paz presidente, ¿no?, de la Junta, antiguamente de la Federación, siempre promovía el cambio de la ley. Hasta que por fin, ¿no?, se dio la ley 28951 del 16 de enero de 2007, en que se da la ley de actualización de la ley 13253, de profesionalización del contador público y de creación de los colegios de contadores públicos. Acá será algo importantísimo, ¿no? Un cambio cualitativo de las funciones del contador público, ¿no? De las funciones del contador público, ¿no? Desde que antes estábamos orientados a hacer peritajes, auditorías y la contabilidad. Aquí se amplía, porque la norma ya señala, ¿no?, ratifica que nosotros autorizamos y formulamos y certificamos información financiera. Estamos autorizados a asesorar, realizar consultoría en sistemas de contabilidad computarizado. Para eso tendríamos que especializarnos, por supuesto. No solamente podemos hacer auditoría financiera, sino también auditoría tributaria, exámenes especiales. El peritaje contable se mantuvo. Ya podemos certificar tipo notario los documentos y libros de contabilidad. Ojo, podemos formular valuaciones y tasaciones de naturaleza contable. Antes no podíamos hacer una tasación. Ahora la ley nos permite. Ejercer la docencia contable se entiende en nuestra especialidad. Ejercer la investigación científica en materias relacionadas con la contabilidad. Fundamentalmente, la parte de consultoría y asesoría. O sea, se amplía, se adapta, ¿no?, a los nuevos cambios que ha habido en el mundo, nuestra ley de profesionalización, ¿no? Y esto justamente, ¿no?, lo vamos a vincular, ¿no?, con otras normas, ¿no? Entonces, aquí hay un corte, ¿no? Ya la ley norma esta provisión. Y las instituciones también. Era necesario, ¿no?, era necesario ampliar, ¿no?, y actualizar a las instituciones que representan a la provisión contable, ¿no? Y es entonces que se regula con la ley, esta misma ley 28951, ¿no?, el accionar de los colegios de contadores públicos. Porque, ¿quiénes son las instituciones que representan a nuestra profesión? ¿No es cierto? Los colegios de contadores, la antigua federación y la Junta de Decanos, ¿no? Entonces, en esta norma señala, ¿no?, la amplitud, amplía la función de los colegios de contadores públicos, en el sentido que su naturaleza está orientada no solamente a la defensa profesional que siempre se ha hecho, está orientada a la capacitación, está orientado a que los colegios podemos emitir
opiniones y proyectos, por ejemplo, de ley, no solamente orientados a nuestra especialidad, sino al sector, al país, al rendir un bienestar social al país. O sea, amplía la función de los colegios de contadores. Si bien es cierto que esta ley no toca a la federación, pero lo estoy señalando porque la Federación de Contadores, ¿no?, a raíz que se dio la ley de profesionalización del contador público, comenzaron a emerger colegios de contadores y era necesario que se vayan uniendo. Y es así que se creó la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú, ¿no?, en el 9 de agosto del año 62. ¿No? Y funcionó hasta el año 2004. Hasta el año 2004 funcionó la federación, que tenía representación en el país y a nivel internacional a la profesión contable como institución. Pero cortó un poco la actividad de la federación cuando el 18 de noviembre de 92, por el decreto ley 25.892, se creó la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. ¿No? ¿Por qué características? ¿No? Que señalaba que todas las profesiones que no tienen un ámbito nacional tendrían que quedarse, formularse una junta de decanos. En nuestro caso, ¿por qué se dice que no tenemos un ámbito nacional? Es que nosotros somos por creación, cada colegio es por una norma. Si bien es una ley que lo regula, pero tiene que haber una norma del Estado para la creación de un colegio. No es un colegio único. Somos 25 colegios. Entonces, se dio la Junta de Decanos una vez justamente para que esta entidad represente a los colegios profesionales. Y es así que nace por ley la Junta de Decanos. Al nacer la Junta de Decanos, prácticamente la federación por ley quedaba de lado. Pero la federación siguió funcionando, pero ya no podía haber dos instituciones, pues. Y es por eso que se toma la decisión de finiquitar a la federación, que cumplió su objetivo, cumplió su papel en la provisión contable, ¿no? Y comienza la Junta de Decanos a funcionar, ¿no?, a funcionar, digamos, de acuerdo a la norma señalada, ¿no? Y también la ley 28.951 señala la función de la Junta de Decanos, ¿no? Y aquí sí recalco algo importante, ¿no? Ahí también se da un paso cualitativo a nuestra profesión. Porque ya faculta a la Junta de Decanos, ¿no?, por ejemplo, opinar sobre el plan curricular de las universidades. Si bien es cierto que son autónomas las universidades, pero nos faculta a nosotros opinar, porque recordemos que los jóvenes que se forman como estudiantes de contabilidad van a ser contadores y se van a incorporar a los colegios de contadores. Entonces, tenemos esa facultad. El mundo cambió. Ya es necesario también que se vea cómo se desarrolla el profesional contador público, cómo muestra que se está capacitándose. Y es así que la Junta de Decanos está autorizada a certificación y recertificación de los miembros de la orden. Es la única institución que por ley puede certificar a sus miembros de la orden. Y eso es un gran paso, porque las demás profesiones tienen que certificarse por la ley específica. Nosotros no, nosotros tenemos nuestra propia ley. Si bien es cierto que la parte técnica nos orienta la institución encargada de certificar a los profesionales, pero nosotros tenemos nuestra propia ley. En consecuencia, estamos autorizados para esto. Y recuerdo que se ha hecho todo un trabajo para llegar hasta este tema. También nos señala, ¿no?, desde las funciones
principal de la Junta de Decanos, que es la entidad que nos representa a nivel del país y a nivel del exterior, ¿no? A nivel del exterior. Entonces, entre algunas de las funciones solamente estoy destacando, pero pienso y siento de que esta ley, sí, si comparamos con el año 59, por supuesto que hubo un cambio cualitativo y se adaptaba a los cambios que existían en el mundo. Y es así que el profesional contador público, ¿no?, producto de sus leyes, producto del desarrollo profesional, ¿no?, producto de su esfuerzo y todo lo que ha brindado y sigue brindando al país, es que ya tiene participación en diversas instituciones, ¿no? A nivel nacional, participa y tiene representación en el Consejo Normativo de Contabilidad. Recordemos que el Consejo Normativo es la entidad que norma las normas contables en el país. Este Consejo Normativo pertenece a la Contabilidad Pública y es lo que me refería al comienzo. Antes estaba en la Constitución del Estado. Y tenemos que buscar regresar ahí. Porque le da autonomía al Sistema Nacional de Contabilidad y lo ponía un sitial muy arriba en nuestra profesión contable, ¿no? Lástima que la Constitución del 93 la eliminó. Felizmente quedó el Consejo Normativo, pero ya en un nivel, ya no de autonomía, sino dependencia, con cierta autonomía. Porque se está buscando cierta autonomía, pero aún así existe dependencia de un ministerio. A nivel internacional, la profesión contable, a través de la Junta de Decanos, ¿no?, participa y es miembro del IFAC, la Federación Internacional de Contadores. Es miembro de la AIC, la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y participa, no directamente, en la Junta de Decanos, pero a través del Consejo Normativo, el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas Financieras, GLENIF. El GLENIF es una institución formada por 17 países de América, quien representa y son las entidades que norman las normas contables en el país. Algunos son en sus países, algunos son entidades representativas de la profesión como el Instituto de Contadores, o en nuestro caso, institución del Estado como el Consejo Normativo. ¿Pero por qué decía en forma indirecta? Porque la Junta de Decanos tiene representantes en el Consejo Normativo. En consecuencia, en forma indirecta participa en el GLENIF a través de sus profesionales. En la Asociación Interamericana de Contabilidad es una forma más directa, ¿no? Tiene su propio representante, ¿no?, igual en el IFAC, ¿no? Ahora, ¿pero qué ha pasado o qué está ocurriendo en esta profesión, ¿no? Cada vez esta profesión, por el mundo cambia, porque los inversionistas cada vez tienen distintas formas de hacer operaciones. Las organizaciones, los inversionistas se juntan de distintas formas y entonces la contabilidad también ha avanzado. Si nos vamos desde la época en que se dio la ley de profesionalización, o mucho antes, pues antes había una persona natural, hay grupos corporativos. Antes, un documento que representaba una operación realizada era un simple recibo de repente. Ahora estamos hablando de operaciones de futuro, de forward, y de Schwab. Antes la información era manual, ahora computarizada, ¿no? Y ya nos comunicamos con redes sociales. Ahora mismo estamos conversando, estoy conversando con ustedes, o estoy exponiendo con ustedes, y lo único que lo puedo ver
en forma directa al colega regalado, a nuestro presidente. Pero estamos conversando, o yo estoy conversando o tratando de conversar con ustedes. Entonces la contabilidad ha dado respuesta. Ha dado respuesta cuando aplica en nuestro país las NICs, cuando aplica los UGAPs, y cuando nosotros nos comenzamos a especializar. ¿No? Especialización ya en investigación, ¿no? En costos, auditoría, finanzas, educación, tecnología, peritaje, ¿no? Valorización, en fin, una serie de especialidades que necesariamente hemos tenido que reformular, hemos tenido que poner en práctica para dar respuesta a los cambios que se están dando en el mundo. Y ahora en estos momentos que con el tema del COVID, estamos dando respuesta a los cambios cuando participamos en la modificación de las NIC, por ejemplo. Te hay un esquema, cómo presentar un informe en esta época de auditoría, o cómo aplicar los principios de contabilidad. Entonces, definitivamente, existen los cambios. ¿Existe algo más? Te hago una pregunta. De repente, tenemos que afianzar mucho el tema ambiental. Tenemos que desarrollar mucho más el tema ambiental, ¿no? Es un tema, definitivamente, más adelante, ¿no? Vamos a tener que dar soluciones. Si es que, recordemos, se dice que en los años 50 el cambio va a ser de clima muy fuerte, hay otras formas de la naturaleza que se van a presentar, la agricultura va a cambiar, entonces nosotros seguimos que tener con esos cambios. Tenemos que prepararnos, no solamente como profesional, sino las instituciones que nos representan. Nuestra profesión da un servicio a la sociedad. Desde el punto de vista, en el momento en que nosotros damos información a las entidades públicas y privadas, estas entidades tienen un rol social y en consecuencia nosotros estamos dando un rol social. Ahí también nosotros, con nuestro aporte, damos y ayudamos a la sociedad, ¿no? Con la información que damos, con la información que prestamos. Y una forma que también lo hacemos cuando participamos en las instituciones de nuestra profesión. En la Junta de Decanos existe una serie de comités de la especialidad, los mismos que a nivel internacional, en la ICE, también una serie de comités técnicos, donde nosotros los peruanos participamos, damos nuestro aporte a nivel nacional y a nivel internacional. Quisiera comentar un minuto más para poder terminar. Me gustaría conversar mucho más con ustedes, pero tengo un límite en el tiempo, que estoy fijándome la hora. Pero lo que he querido hacer es una remembranza de la historia. Todo cómo se ha ido formando el contador público, cómo se ha ido formando, cómo se han ido dando las normas. Y quizás algunas anécdotas. Y aquí hago un llamado. Y quizás aprovecho a hacer un llamado a mis colegas, a todos, a la Junta de Decanos y a mis colegas de Lima. Es necesario que trabajemos juntos. La profesión nos necesita. Trabajemos juntos. Es necesario que en Lima nos pongamos de acuerdo. Que se pueda pensar un solo colegio y podamos participar en la Junta de Decanos. A mí me da pena. Yo he sido decano del Colegio de Lima. Y ver la situación en que se encuentra en mi colegio. Participo sí en la forma de cómo buscar la unión. Me da mucho que hacer que estemos en esta situación. Y cuento como anécdota. Hace años, en el año 2000 también hubo una división
en la Junta. Prácticamente por Lima también. Se partió en dos, la Junta de Decanos. Pero pudimos unirnos, ¿no? Y nuevamente volvió la tranquilidad. 2007, nuevamente Lima. Y nuevamente se parte en dos la Junta. Pero luego ahora, nuevamente juntos. Porque no estará la directiva. Pero estamos aquí, colega de Lima, en la Junta de Decanos. Porque solamente juntos vamos a poder posicionar en mejor situación en que se encuentra nuestra profesión. Porque está posicionada. Cuando a mí me dicen, no está posicionado, no es cierto, pues estamos posicionados. Pero estaríamos mejor si trabajábamos en equipo. Y aquí, para terminar, entre esta remembranza, porque ha habido mucha lucha, mucho esfuerzo de muchos contadores, de muchos colegas, no solamente de Lima, sino de todo el país, que han hecho posible a que lleguemos a estar en un sitio expectante. Participamos en una organización que es a nivel mundial. Nosotros tenemos representantes en cada uno de esos sitios. Damos nuestra opinión, pero nos falta consolidarnos. Pues, por eso les pido, colegas y amigos, que hagamos un esfuerzo. Nosotros lo de Lima, ayúdenos a los padres decanos que estamos buscando una forma de unión. A través de la Junta de Decanos del Colegio de Lima, un grupo de decanos que estamos promoviendo eso hace tiempo. Y a la Junta de Decanos, colega Rogelio, ayúdenos con ustedes, con todos los decanos, para que solucionar el problema de Lima. Me da mucha pena tocar en un momento de alegría, porque estamos en alegría. Yo estoy contento, porque estamos comenzando una semana. Eso nos quita que siempre algo podemos estar fallando. Disculpe, colega Rogelio, que toque un tema que no debe haberlo tocado de repente, pero el momento. Estarán mis colegas de Lima y me escucharán. Algunos me llamarán, me dirán, ¿por qué lo has dicho? Hay que decirlo. Y solamente, para terminar, quiero felicitar a toda la membresía, a todos los colegas que hicieron un esfuerzo para que se dé esta ley, para que se den estas normas. Todos los que han luchado para que lleguemos al lugar en que está nuestra profesión. ¿Cómo no recordamos de un don Pedro Lozada Valle, de un Emas Tapia? ¿Cómo no recordamos de un Julio Trujillo, de un Simón Caballero? Que algunos de ellos ya no se encuentran acá, otros sí, por supuesto. Un Víctor Vargas, ¿no? Y muchos colegas que han luchado desde su fundación de nuestras instituciones. Usted mismo, colega regalado, sé lo que es el presidente, todo el papel que uno que desempeñar, ¿no? A veces le salen más canas de las que uno tiene, pero definitivamente uno lo hace con todo cariño, creo. Todos lo hacemos con mucho cariño. Nuevamente, gracias amigos, felicitaciones, seguimos luchando, seguimos para adelante. Esta profesión tiene futuro. Cuando sale que no hay futuro, no es cierto. Tenemos futuro. Todo depende de nosotros. Felicitaciones, gracias. Y colega y presidente, le agradezco mucho la oportunidad que me dio de estar presente en la inauguración. Espero que esta reflexión histórica nos recuerde todo lo que se ha hecho y esto sirva para mejorar mucho más adelante. Gracias por todo. Muchas gracias al magíster contador público colegiado, el señor Ángel Salazar Crisancho, por esta remembranza. También agradecemos al señor Rogelio Regalado, el presidente de la Junta de Decanos, quienes han participado en esta inauguración. En breve, continuamos con la programación.